pasada, la clase que estábamos viendo acerca del servicio, ¿verdad? De que Dios nos tiene asignado una forma de que le sirvamos. Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros y eso fue la clase que estuvimos viendo la semana pasada. Y yo les comentaba acerca de un mural que decía ahí en la ciudad y que a mí siempre estaba, de hecho yo iba a la escuela porque era por allá por el tecnológico, iba a la normal, estaba muy jovencita. Y decía ahí, me llamó tanto la atención que decía esa pared ahí, decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Fíjense qué tremendo proverbio, ¿verdad? Qué tremendo proverbio, porque dice, si no sirves, pues no sirves para vivir. Es tremendo. Y yo creo que de alguna manera el creyente precisamente tenemos que servir a los demás. ¿Qué dijo Jesús cuando Él vino? Yo no vine a ser servido. ¿Se acuerdan? Que Él dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir a los demás. Entonces, ese es el ejemplo y es la enseñanza que Él nos dejó. Así es que nosotros también así de esa manera tenemos que entender que es la misma forma en que nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana, sirviendo a otros. ¿En qué podemos servirles a los demás? Y hay muchas maneras de poder servir. Y el mismo servicio que prestamos, como cuando ayudas a alguien de que te llevo o te apoyo en esto o en lo otro, es el mismo servicio que nosotros podemos dar a la gente cuando les hablamos también de Cristo. Miren cómo nos cataloga Pedro, que dice que somos. Hay excelentes cualidades que Dios nos da. Fíjense lo que nos dice Pedro. Dice, vosotros, más nosotros o vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero por eso les decía acerca del servicio, dándoles el mensaje de salvación, el evangelismo, porque dice, para que anunciéis las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esto significa que necesitamos predicar. No somos nada más para ser hijos, porque somos del linaje de Dios, somos hijos de Dios. No somos llamados para ser hijos nada más. No somos llamados para formar parte del real sacerdocio nada más. No somos llamados para ser la nación santa de Dios y el pueblo adquirido por Dios a través de su sangre. Veíamos ahora en esta semana pasada las hermanas en la oración acerca de Romanos 12, de cómo Dios, Romanos 11, cómo Dios nos sacó y nos injertó, siendo, dice, que no eran pueblo, ahora son pueblo. Y los que eran pueblo ya no vienen a ser más pueblo. Ah, Dios eterno. ¿Por qué? Por la rebeldía de ellos. Fue por la rebeldía. Y la rebeldía se transformó en idolatría. Ellos estuvieron adorando muchos ídolos, ¿sí? Pero porque fueron rebeldes a obedecer a Dios. Esa fue la causa de que Dios dijo, bueno, si ustedes no me quieren, de hecho lo desecharon cuando dijeron, no queremos a Jesús, sino a Barrabás. Y que caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos, fíjense nada más. Es por eso que luego ya Pedro aquí y Pablo en Romanos, ahí habla de que el pueblo de Dios ahora, ¿quiénes son? Los creyentes en Cristo. Claro que ahí los judíos estaban un poco celosos, ¿no? De decir, pero ¿por qué ellos? Y tienen que entonces llevar todo lo que nosotros llevamos, que era circuncidarse y llevar a cabo todas las fiestas solemnes. Pero dijo, no, ya, o sea, ahora estamos en este nuevo pacto
Y el nuevo pacto ya sabemos que más que nada nos rige ¿qué? El amor. Más que nada nos rige el amor en el nuevo pacto. Y eso Dios nos lo demostró bien clarito Cristo en la cruz del Calvario al morir. Entonces, somos pueblo adquirido. Pero ¿para qué es todo esto de ser linaje, de ser real sacerdocio, de ser nación santa? Es para que, habiéndonos sacado de las tinieblas y llevados a la luz, entonces nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Te llamó cuando tú decidiste aceptar a Cristo, ese fue tu llamado. Ahí fue donde tú decidiste recibirle como el Señor de tu vida, en ese llamado. Y entonces por eso dice, te llamó, te rescató, te perdonó. Todo eso implica ese llamado. Perdonó tus pecados y ahora eres hecho hijo de Dios. Pero no es para que tú tan solo seas el real sacerdocio, sino para que vayas y anuncies la buena nueva de que Cristo ha resucitado, que Cristo está a la puerta y llama, y que si tú abres esa puerta, Él va a entrar a tu corazón y te va a hacer una nueva criatura. Entonces, ya al ser sus hijos, Él nos da diferentes habilidades para poder servirle. Y entonces en ese momento de que nosotros ponemos esas habilidades al servicio de Dios, entonces es que nosotros estamos cumpliendo ese llamado que Dios nos hizo. Él nos está dando una asignación. Pablo también ahí en Corintios lo llama como la entrega de dones, que no a todos nos dio los mismos dones, ¿sí? También ahí lo menciona en Romanos, ahorita que recuerdo, menciona que nos dio diferentes dones a cada uno, pero que todos esos dones hacen el complemento ¿de qué? De que ser el cuerpo de Cristo, de ser el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí nosotros podemos ver que Cristo entonces nos está llamando a servirle. Dice Romanos 7:4, así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nos vuelve a repetir lo mismo. Tenemos que llevar fruto, nosotros tenemos que llevar fruto, porque nosotros hemos muerto a la ley, como Cristo murió. Él también ahí no abrogó la ley, sino que la cumplió. Y entonces nosotros ya no vamos a cumplir la ley, sino ahora vamos a cumplir lo que Él nos dice cómo vivir. ¿Cómo nos dice cómo vivir? Pues de acuerdo a Corintios 13, la preeminencia del amor, de acuerdo al fruto del Espíritu, que son 9 gajos, un solo espíritu, ¿sí? Entonces, de esa forma, entonces nosotros estaremos viviendo, ¿verdad? Para agradar a Dios. Y si no lo sabe, busque en 1 Corintios 13, váyase a Gálatas, creo que es Gálatas 5, ahí donde se encuentre acerca lo del fruto del Espíritu. Y luego, mis amados hermanos, entonces todo esto es que nosotros podemos servirle a Dios. Fíjate que como allá en China hay mucha contraposición en cuanto a la palabra de Dios. Es muy difícil que haya entrado el Evangelio, pero aún así entró el Evangelio. Yo recuerdo que cuando estaba muy jovencita, que no había internet, allá en aquel tiempo se usaban los libros y salía un bestseller, le llamaban los bestsellers, salía un bestseller y entonces lo compraban, ¿no? Porque
todo mundo quería, bueno, no todo mundo, pero al menos a mí sí me gustó mucho leer. Y había un cuñado mío que él siempre los compraba, los leía él y luego me los pasaba, así yo no tenía que gastar. Entonces había un libro tan bonito que se llamaba El vendedor más grande del mundo. Era hay uno, se llama, es un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, pero el otro que yo les comento es una novela, porque estaba gruesa. Y se llamaba, a ver, déjenme ver si recuerdo. La madre se llamaba, la madre que vendía, algo así, por eso me acordé del vendedor más grande del mundo, ese es otro libro, pero que también está muy bonito, se lo recomiendo. La madre, y ella, esta señora, iba a China y se llevaba unas maletas grandes, llenas de Biblias. ¿Y cómo creen ustedes que iba a pasar aduana ahí en China? Pues nada más por la gracia de Dios, porque les abrían y todo. La gracia de Dios que no le abrieron las maletas y pasó con todo su equipaje a China. Y ahí entregaba, ya había hermanos ahí. Entonces, ahí en China, hermanos, una palabra, una Biblia, así como la que nosotros ya a veces no traemos porque tenemos el teléfono, es tan preciada en China porque no hay ese material allá. Y entonces, ¿saben qué hace la gente, hermanos, en China? Le dijo una vez a una señora, dice, bueno, entonces, si no tienen Biblia, entonces, ¿cómo le hacen para decir la palabra? No la aprendemos de memoria. ¿Te aprendes un libro? No, toda la Biblia. Toda la Biblia se la saben muchos cristianos en China. Pero así como está, y dice todas las peripecias de que pasa ella, de todas las aduanas y de todas las cosas que le estuvieron deteniendo, pero cuando es la voluntad de Dios y cuando el Espíritu Santo va guiando esto de que tiene que propagarse el evangelio en todo el mundo, pues se tiene que dar, aunque el hombre diga que no. Y esta mujer pasó con una maletota de Biblias hasta China. Entonces, mis amados, ellos allá dicen, cuando alguien se arrepiente, que recibe a Cristo, cuando un chino dice yo recibo a Cristo, entonces dicen, ya Dios tiene 2 ojos más, tiene 2 oídos más, tiene una boca más para hablar del evangelio, tiene unos pies más para ir y caminar hasta el lugar donde se necesita y tiene unas manos para abrazar. Porque nosotros, cuando nosotros nos convertimos, tenemos el llamado, o sea, tenemos la asignación, se supone que nosotros vamos a ir a ayudar a otros. No nos vamos a quedar ahí nada más como, pues ya recibí a Cristo, qué bueno, ya lo recibí. Que me alimenten, a ver, que el pastor predique, que la clase de escuela dominical y comer, no. Ahora, no necesitamos, hermanos, tampoco que la iglesia organice campañas. Donde quiera tú puedes hablar de Cristo. Ahí, mira, a veces escogiendo fruta, yo le he hablado a la gente de Cristo. Escogiendo fruta en el Esmar o en el Soriano, en cualquier parte donde vayas. Todo momento es una oportunidad para que nosotros podamos hablar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Hay muchos que no les interesa, pero hay otros que sí te escuchan. Y no se trata tan solo de que decir, es que hay que llevarlos a la iglesia. Esa es una parte, pero la más importante es que reciban a Jesús. Que reciban a Jesús. Si no vienen inmediatamente a la iglesia, Dios se va a encargar de ellos si esa decisión fue real y genuina. Va a encargar de ellos. Entonces,
tenemos nosotros que saber que cuando recibimos a Cristo, sí hay que invitarles a esas personas, porque es necesario venir a una iglesia, venir a la familia de la iglesia de la familia de Dios. Tenemos que hacerlo, eso no tiene vuelta de hoja. Y es parte de cumplir nuestro llamado como creyentes en Cristo, el venir a la iglesia. Porque todo lo que hagamos va a ser importante para nuestro crecimiento y nuestra madurez, porque acuérdense lo que les dije, que hay muchos creyentes que tienen muchos años en Cristo, pero nunca maduraron. Nunca maduraron. Esos son los que están sentados, esos son los que siempre se molestan cuando no les toman en cuenta, cuando algo les invitan y no les pareció. Esas son esas personas que nunca maduraron. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo, Entonces por eso necesitamos integrarnos a la familia de la iglesia. Fíjense lo que nos dice Primera de los Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, miren todo lo que constituye un cuerpo, y a lo mejor probablemente seamos el dedito chiquito, pero estás en el cuerpo. ¿Sí? Seamos el dedito pequeño del pie, pero estás en el cuerpo, que es lo importante. Es lo importante. Pero ese cuerpo tiene que ir creciendo, mis amados, y tiene que ir madurando. Porque ¿qué pasa cuando en uno de nuestros miembros no circula la sangre? Y fíjense bien representado, porque ¿qué es la sangre? La sangre es vida. ¿Y quién es la vida en el cuerpo espiritual de Cristo? Es Cristo mismo, la vida. Y tiene que circular por todas las partes de los miembros. ¿Y qué pasa en un miembro del cuerpo físico cuando la sangre no circula? ¿Qué da? ¿Qué es lo que dice el doctor que tiene la persona? No se le empieza a poner morado. Pues dicen que gangrena, ¿no? ¿Y qué tiene que hacerse cuando se engangrena un miembro? Se corta. Pues eso dice el Señor. Dice, si tú no llevas fruto, si los pámpanos no llevan frutos, van a tener que ser cortados. Eso no lo digo yo. Entonces tenemos que ver que nosotros seamos en donde la vida esté circulando. ¿Y cómo circula la vida? Pues a través del servicio, a través del trabajo, a través de buscar yo madurar. Si me invitan aquí, yo voy, si me invitan acá, también, porque todo eso me va a servir para que yo vaya creciendo y madurando y poder poner esto que todo voy adquiriendo, toda esta experiencia, al servicio de Dios. ¿Cómo voy a poder ayudar a otros si ni yo misma sé cuánto Cristo me ama? Porque vivo siempre entristecida, vivo siempre pensando en todo lo malo que me pasa. ¿Cómo voy a saber enseñarle a otra? Pero el que tú recibas la palabra, el que tú estés en constante oración, el que tú estés permitiendo que la vida fluya en ti, ¿qué dijo el Señor a la mujer samaritana? Dice, de su interior van a correr ríos de agua viva. Para salvación, mis amados. Qué triste es cuando está una persona ahí estancada y que no da para más, que ahí se queda, y son años que ahí está. Qué triste. Pero también son decisiones propias, porque todavía aún en eso tenemos el libre albedrío. Nosotros vamos a decidir cómo queremos vivir nuestra vida cristiana. Entonces dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nuestro servicio, ¿sabes? Que tu servicio, lo que tú puedas hacer, cada uno de nosotros, se necesita así como con desesperación, o sea, se requiere. Pero ¿qué vamos a hacer si tú no quieres hacerlo? El hecho de
de que cuando Pablo nos dice, y exhórtense al amor y a las buenas obras, ya nos está diciendo, anímense al amor y a las buenas obras. Por eso cuando ponemos algo ahí en el chat de mujeres y les digo, hermanas, contesten, amén, digan, sí, gracias Cristo, claro, o sea, no sé, algo. ¿Por qué? Porque eso va a edificarnos, el hecho de decir, ay, estamos vivos. Se dice algún texto en donde se está mencionando algo hermoso, por ejemplo, el fin de semana que les dije, terminamos la primera semana de oración. Y eso es una victoria. Eso es una victoria para todas las que estuvimos ahí día a día. Día a día es una victoria. Y si nadie dice amén, gloria a Dios, como si nada hubiera pasado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso nosotros tenemos que manifestarnos a favor de lo que sabemos que es para engrandecer ¿qué? El reino de Dios. ¿Sí? Entonces, todos esos detalles a veces que no tomamos en cuenta, pero hay que tomarlos en cuenta, mis amados. Y entonces, fíjense, son cosas a veces pequeñas, pero cada papel que desempeñamos, cada amén que podamos decir, tiene un sentido. Tiene un sentido. No es que lo hagamos ahí sin ningún sentido. No es que, ay, es tan poquito que para qué digo algo. No, no. Tienes que decirlo. Por ejemplo, nos da mucho gozo, ¿verdad? Yo creo a todos nos da mucho gozo ver aquí a Nancy. Hay que saludarla al rato. Hay que decirle, qué bueno que estás otra vez con nosotros. No hay que dejar pasar así como si ya fuera, ay, ya vino, qué bueno, no. Hay que acercarse, ¿verdad? Porque esa es una forma pequeña, pero no insignificante, que el Señor va a tomar en cuenta, porque es parte de nuestro servicio, amados. La verdad es parte de nuestro servicio. Nada, ningún ministerio hay insignificante, ningún ministerio. Y vaya que esto de estar saludando es parte de ser servidores. Porque algunas iglesias tienen servicio de servidores, que son los que están recibiendo en la puerta y les dan la bienvenida. Pues ese es un trabajo de ser servidores. Es un ministerio que tú puedes hacerlo también, ¿sí? Entonces, nada se minimiza en el trabajo del Señor. Todo es necesario. Y fíjense que hay trabajos que son visibles, que se ven, ¿verdad? Todos los vemos, ¡ay, qué bien predica el pastor! ¡Ah, miren qué bien tocan, qué bien cantan! O de plano no cantan, mira. No, nosotros lo hacemos para el Señor y hacemos la mejor forma porque sale de un corazón agradecido. Y entonces, el servicio, ¿verdad? Qué bien y todo. Pero hay servicios, hay asignaciones que no se ven. No se ven. Como la oración no se ve. ¿Cuánto tiempo tú has estado orando allá en el anonimato? Si es que lo has hecho. Pues no vas a estar diciendo, ay, ¿verdad? Pero estás ahí, estuviste, si es que has estado. Entonces, esos ministerios están detrás del escenario, pero son muy valiosos, muy valiosos. ¿A cuántas personas tú has ayudado sin que tu mano izquierda sepa lo que hizo tu derecha? Lo has hecho y no andas pregonando. Tiene que hacerse algo así, de esa manera. La luz que brilla no es la de los reflectores, mis amados. Esa no es la luz que brilla y la que hace, sino es aquella, a lo mejor muy pequeña lamparita que está encendida, pero que nunca se apaga. Es esa persona que constantemente, sirviendo al Señor, ha sido a la iglesia, a los cultos, ha sido a la oración, ha sido a ir a ver las necesidades de los demás, ha sido a
a las actividades que convoca la iglesia. Todo eso es una parte importante y es una luz pequeñita que a lo mejor muchos no la van a ver, pero ahí estás día tras día, ¿verdad? Día tras día, y no estás con los rayos de las luces, ¿verdad? Grandiosas, sino una pequeña lamparita. Y fíjate cómo te sirve una pequeña lámpara en la noche, ¿no? Cuando todo está oscuro, te sirve para no caerte, te sirve para que tu pie no tropiece, para no dar mal paso, para encontrar lo que tú querías buscar. Una pequeña luz, haz la prueba. Pon una pequeña lámpara, con una pequeña luz, y levántate en la noche y vas a ver cómo resplandece en medio de la oscuridad. Así es la vida del creyente maduro, así es la vida del creyente que perseverante, así es la vida del creyente que ora, alumbra en medio de la oscuridad, alumbra en medio de la oscuridad. Tenemos nosotros que aprender que unos y otros nos necesitamos, hermanos. Entonces, que esa lucecita nunca se apaga, nunca se extinga, para que podamos ser parte de esa gran familia de nuestro Dios. Cuando nosotros como cuerpo en Cristo, unidos los unos a los otros, a través, dice, de las coyunturas, así como el cuerpo normal, dice, te enfermas. ¿Qué pasa cuando, ay, que traigo un dolor acá, ay, que traigo un dolor acá, que traigo un dolor acá? ¿No está a gusto tu cuerpo? ¿O me vas a decir que sí? Cuando tú traes un dolor, ¿qué es la palabra que se dice? Se dice el cuerpo, porque no habla nada más el estómago, el que se está sintiendo mal no habla, habla el cuerpo. Me siento mal, ¿sí o no? O sea, porque no te deja hacer más. Si te duele el estómago, te duele a veces la espalda tan fuerte, la cabeza, la migraña, qué tremendo. Pero no te impide tampoco, hermanos, miren, no pongamos a veces excusas para decir, ay, es que me duele la cabeza, por eso no voy. Ay, es que no hay agua. Pues no, hermanos, porque pues aunque no haya agua, ¿verdad? Imagínense cómo vivían antes sin agua. Tenían que ir al río acá a cogerla. Sin embargo, hacían todas las actividades. Bueno, pero fíjense cómo el cuerpo, entonces, dice, me siento mal, todo el cuerpo. Esto significa que como cuerpo en Cristo, al que le está yendo mal, si es a la mano, ¿verdad? Al hermano que es la mano, es que está enfermo, al que se perdió su trabajo, al que tiene problemas con el hijo. ¿Qué está pasando? Se duele el cuerpo, se siente mal. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a orar por esas personas que están en una situación difícil, porque el cuerpo se duele, porque somos un cuerpo en Cristo. No es de que estemos todos separados, ¿verdad? Sino que somos un cuerpo en Cristo. Fíjense, tristemente, hermanos, y ojalá que no llegue aquí, pero que sí a veces vemos que pasa. Nosotros empezamos a ir en el 97 a Tyler, Texas, 98. A Tyler, Texas. Y veíamos muchas iglesias cerradas. Muchas iglesias, muchos edificios, pero cerrados. Porque allá les llegó más temprano. Pero ahora yo estoy viendo
aquí en México, que para ellos éramos un referente de, ay, iglesias avivadas, iglesias con gozo, unidas, ya está afectando. Pero ¿saben qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay iglesias que están muriendo? Porque los cristianos se rehúsan a servir. Ese es el problema. Y ya les he hablado de qué es el servicio. El servicio no nada más es que tú vayas, sino también que vengas, que apoyas, que pongas el like, si quieres, lo mínimo. Pero no, te quedas callada. No hay el ánimo, no hay el gozo. Y estamos fallando en obediencia a la palabra, porque la palabra nos está diciendo, Pablo, gózate en el Señor, y te vuelvo a repetir, gózate. No porque todo esté bien, no todo está bien, pero tenemos que gozarnos en el Señor. Entonces, fíjense, hay iglesias que están muriendo porque se rehúsan a servir, porque solamente se sientan como espectadores. Espectadores. El Señor nos manda a servir. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar vida, y para dar vida en rescate por muchos. Lo que les decía hace rato. Él vino para servir y Él nos enseñó que la primera parte que tenemos que hacer como creyentes en Él es servir. No es opcional el servicio, mis amados. No es opcional. Es algo que debe estar dentro de nuestros horarios, ¿sí? Día a día, dentro de nuestros horarios. Servimos también cuando oramos por otros, pero si ni siquiera oramos, si estás escabulléndote de que no quieres orar, no quieres ser parte de la oración, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Jesús vino a servir y a dar. Servir y dar son dos verbos. Servir y dar. Esos dos verbos que Jesús vino a hacer aquí en la tierra son los dos verbos que pueden definir tu vida como creyente en Cristo. Servir y dar. Servir y dar. Son el propósito, fíjate, de Dios para nuestra vida como cristianos. Son el propósito, el servicio y dar. Servir y dar son el propósito de nuestra vida como creyentes. Entonces, la madurez que enseñó Jesús, la madurez espiritual, es un fin. O sea, es el fin de nosotros como creyentes. Tenemos que llegar a ser maduros. No para poder decir, ahora voy a poder hacer las cosas muy bien, no. Sino porque cuando tú ya eres maduro, entonces vas a aprender a hacer estos dos principios, servir y dar. Servir y dar. Y vas a ver que todas las pequeñas cosas, aunque sean por más pequeñitas que sean, son parte del servicio a Dios. Si tú estás diciendo, ay, tengo que ir al ensayo. Ay, no, ya me quitó el tiempo. No, con gozo, con alegría, ¿sí? Con gozo y con alegría. Porque si estamos nada más recibiendo estudio y estudio y estudio y estudio, predicación, 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 pero sin servicio, ¿sabes qué va a pasar? Que tu vida se va a estancar. Se va a estancar. Se va a estancar espiritualmente. Y te acuerdas de esa diferencia que hay entre el mar de Galilea y el mar muerto. En el mar de Galilea hay vida, hay peces, hay agua corriente. En el mar muerto el agua está estancada y no hay vida. Así es la vida espiritual de aquel que nos sirve, que no da su vida en servicio, ¿sí? Nada vive en un mar muerto, no hay salida de agua, por eso está estancada. Y el agua estancada huele mal,
huele mal. Hiede. Entonces, no necesitamos otro estudio más, a veces ya tenemos muchos años, ya aprendiste mucho, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Ya saber más, qué bueno, y vívelo, pero no que el estudio te quite el servicio. Haz las dos cosas si quieres. Haz las dos cosas, o sea, prepárate, pero sirve. Siempre, prepárate, pero sirve. Si la mayoría del tiempo nosotros, como seres humanos que somos, nos inclinamos más a que nos sirvan, ¿verdad? Que yo ser servido, a que servir, porque yo tengo impedimentos, no puedo servir. Pero cuánta gente impedida incluso de sus extremidades, brazos y piernas. Yo no puedo entender ese muchacho maravilloso que se mueve con sus dos morritos nada más que tiene hasta aquí y viste a su bebé, no sé cómo lo hace porque es casado, viste a su bebé y trabaja y todo. Digo yo, guisa también, mis amadas. No, son cosas extraordinarias, de gente extraordinaria. Y yo creo que nosotros podemos ser extraordinarios. Cuando pongamos nuestra vida al servicio de Dios, vamos a ser gente extraordinaria. Entonces, tenemos que prepararnos para nuestra eternidad. Al final de nuestra vida en la tierra, mis amados, porque va a llegar un momento en que cada uno de nosotros tengamos que partir a la presencia de Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios. Recuerden lo que ya les dije en el estudio de Apocalipsis, que Él nos va a evaluar. Ya tiene ahí. Nosotros estamos, la iglesia edifica y tú sobreedificas, porque tú también tienes que hacer algo. No es nada más de que la iglesia te va a estar alimente. Tú tienes que sobreedificar. Ese sobreedificar es tu servicio. Ese sobreedificar son tus actitudes, son tu forma de vida, lo que haces, tu carácter, cómo te comportas. ¿Sí? Todo eso es. Entonces, te vas a presentar delante de Él y cada quien, y te va a preguntar que cómo serviste tú a los demás. Fíjate, dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ni creas que el papá te va a justificar porque eres hijo. Dice que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. Y esa es la razón por la que nosotros creemos en Dios, en que sabemos que tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para cuántos años te gusta que vivas aquí, en la tierra? Si tienes muy buena salud, puede ser hasta 80, 90, a lo mejor mi mamá los vivió. Y todavía hay gente que es muy longeva, 90, pero es todo lo que vas a vivir. Pero la eternidad que compone de miles y miles de años es donde tú ahorita en vida vas a decidir dónde pasar. Por eso es necesario aceptar a Cristo. Y aunque tú digas, es que yo no creo, es que yo no tengo fe, pues no, solamente di y ve adelantándote en el di, yo no creo, Señor, pero quiero que me des fe. Dile tu necesidad. Yo no sé, pero yo quiero creer. Entonces, gastamos, hermanas, muchos nuestro tiempo en malas cosas. ¿Por qué no invertirlo en servir a otros? Que sí se nos va a ser remunerado en la eternidad. Y entonces no vamos a poder decirle a Dios cuando estemos enfrente de Él, ¿sabes qué? Es que estaba enfermo, es que estaba muy ocupado, es que tenía muchos hijos, es que me gustaba más acostarme y descansar, es que busqué mis propias metas, ¿sí? Es que estaba tan ocupado en el trabajo, es que quería ir a divertirme, ¿sí?
Y es que estaba juntando el más dinero que se podía para poder, luego ya cuando fuera grande, tener con qué vivir. Todas estas son excusas. Todo esto va a ser excusas. Entonces, Dios va a responderte que la respuesta que tú le has dado está equivocada. Está equivocada. Haz de cuenta cuando tú le dices, no tuve tiempo, como la chicharrita, ¿no? Que suena, tin, rojo, respuesta equivocada. Fui a divertir, rin, respuesta equivocada. No tuve tiempo, respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque Él nos va a decir, yo te salvé, yo te salvé. Yo te mandé a vivir una vida de servicio, para que dieras, servir y dar. ¿Cuál parte de esas dos cosas que estaba predicando el pastor o que estaba predicando la hermana Griselda ahí en Querigma el 19 de abril de 2026 no entendiste? Porque lo va a tener con fechas. ¿Qué parte no entendiste? ¿Cuál es la parte que no entendiste? Porque llegas aquí y llegas con tus mismas excusas. Llegas con tus mismas excusas. Dice Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si ya oíste la palabra y tú todavía sí no quieres cambiar y ayudar y servir en la medida de tus posibilidades, simplemente no negándote a hacer las cosas. Si ya tú oíste la palabra y no quieres creer por fe que hay un Dios y que necesitas arrepentirte, dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios te va a tomar por injusto. Dios te va a tomar por injusto. Pero para los cristianos, fíjense lo que nos va a pasar. Para los cristianos va a significar una pérdida de recompensas. ¿Qué dijimos acerca de eso de las recompensas? Que va a haber galardones, va a haber coronas, va a haber piedras preciosas, pues no vas a tener ninguna. Si realmente habías hecho, porque el aceptar a Cristo se va a dar también a través de tu servicio, el que realmente por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. Si tú realmente has creído en Cristo, tu comportamiento tiene que cambiar, si no es que nunca le has conocido. Entonces, si eres un verdadero cristiano, pero no serviste como Dios nos lo mandó, va a venir como resultado, tus recompensas no las vas a tener. No las vas a tener. Qué triste sería no poder tener recompensas. Cuando pudiste haber hecho ese sacrificio de servir a Dios y servir al prójimo. Entonces, si estamos vivos ahorita, hermanos, ayudemos a otros. El que quiera salvar su vida, estás insistiendo en querer salvar tu vida. ¿Cómo? Ay, yo voy a comer muy bien, voy a ganar más para comprar los alimentos más saludables, voy a ganar más para comprar el vestido más ostentoso y de marca. Si insistes en salvar tu vida, la vas a perder. La vas a perder. Y si tú pierdes tu vida por causa de mí, dice Jesús, por servirme, por amarme, por entregarte día a día, por nunca decir que no, por siempre estar dispuesta a servir. Si tú pierdes tu vida por causa de mí y el evangelio, entonces es cuando la vas a salvar. La vas a salvar. Ese es Marcos 8:35. Esta verdad es muy importante y se repite
5 veces en los evangelios. El que no está sirviendo solo está existiendo, porque la vida se creó para estarla administrando, o sea, para servir, para estar sirviendo a los demás. Dios quiere que aprendamos a amar y a servir a otros y a dar a otros con abnegación. La abnegación es humildad. Y si tú eres una persona que no tienes nada de humildad, ¿sí? Eres una persona que respondes, que te alteras aún con autoridades. Dice que es con abnegación es que vamos nosotros a hacer las cosas, ¿sí? Fíjate, la vida se creó para servir. Vamos a estar sirviendo con abnegación. Dice Romanos 12:5, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros de los unos a los otros. Y en este servicio somos entonces ese cuerpo ramificado en muchas partes. Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte para marcar una diferencia en el mundo. Sí, aunque tú digas, yo no voy a ir a China, no, va a marcar una diferencia en el mundo, porque ahí, en donde tú te encuentras, tú vas a hacer diferencia. Él quiere trabajar a través de sí. ¿Qué decían los chinos? Dios ya tiene dos nuevos ojos, 2 nuevas manos, dos nuevos oídos, una boca, 2 pies para servir, ¿sí? Entonces no importa lo que dure tu vida, sino lo que tú vas a dar, el tiempo que dure tu vida, ¿sí? No cuánto viviste, sino qué hiciste. ¿Qué hiciste en lo que viviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te la pasaste? Siempre enojada, siempre repelando, siempre gritando. ¿Cómo te la pasaste? Siempre adorando, siempre bendiciendo, siempre orando por los demás. Esa es la parte que al cristiano le toca. Entonces, no sé qué excusa hasta ahorita tú hayas estado usando. Pero ahí vemos en el internet, ¿no? Dice, fíjense, habla de esto que les traigo aquí. Abraham era viejo. ¿Qué excusa? ¿Que estás vieja? Jacob era inseguro. O sea, es que yo no sé hablar, me da miedo. Lea, es que no era bonita. Ay, es que no me veo bien. ¿Cuál es el pretexto? José fue abusado desde sus hermanos y todos los que… Moisés tartamudo. Gedeón pobre. Sansón codependiente. Rahab era una inmoral. David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares. Jeremías estaba deprimido. Jonás era rebelde. Noemí era viuda. Juan el Bautista era un excéntrico. Pedro era impulsivo. Marta estaba siempre preocupada por todo. La samaritana fracasada en varios matrimonios. Zacarías era impopular. Tomás tuvo dudas. Pablo tuvo una salud pobre. Timoteo era tímido. ¿Qué excusa tú puedes presentar? Que ellos que tenían todas estas, si quieres llamarles defectos, pero nunca se hicieron al lado de qué, de servir a Dios. Moisés tartamudeando y fue delante a sacar al pueblo de Israel. ¿Sí? No hay excusas, mis amados, no hay excusas. No hay nada que pueda quitarnos de hacer lo que Dios nos manda para su servicio. No podemos nosotros dar excusas. Hay mucha gente que no tuvo excusas. Entonces, tenemos que irnos con esta idea. El servicio a Dios, desde que tú eres creyente, no es opcional. No es de que, ay, no, pues yo no, porque yo estoy enferma. Ay, no, yo no, porque yo no esto, no aquello. Ya dijimos cuáles son las excusas. No es opcional, ¿sí? Entonces, Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya,
somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las buenas obras hay que ponerlas en práctica, hay que servir. Entonces, quiero que se lleven esta pregunta también. ¿Qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios para servirle? Pon esto en tu mente. ¿Qué te está impidiendo de que tú pongas en primer lugar el llamado de Dios para servirle? ¿Qué te impide? ¿Sí? Aquí no apareció ninguno con flojera. Ese hubiera sido Jonás, ¿no? Medio así como de que, pero a veces la flojera es la que no te deja hacer las cosas. La incluimos como pretexto. ¿Qué nos impide? Llévatela de tarea y ponte a cuentas con Dios. Pónganse de pie. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque nos has hecho ver, Padre, que para poder servirte no hay ningún pretexto válido, Señor. No hay nada válido que podamos nosotros anteponer delante de ti para decir no puedo. Más bien, a lo mejor, Señor, es un no quiero. Y ya cuando entra eso, Señor, sabemos que se llama rebeldía. Y tú, Señor, no estás a favor de eso, porque la rebeldía es idolatría, que es abominación para ti. Quítanos de eso, Señor. Permite que podamos, esta iglesia, que sea de las iglesias que viven, Señor, que no mueren, porque toda la grey está en servicio activo, en amor, en disposición, en compañerismo, en empatía, en entrega a ti. Que no hay nada, Señor, que se quede atrás, porque tiene flojera, porque tiene enojo, porque está enfermo, porque está débil. Porque tú, Señor, nos sacas fuerzas de donde no las tenemos, y gracias te damos, Señor, porque nos das fuerza, porque nos basta tu gracia, Señor, para ir hacia adelante. Gracias porque vemos que eso has hecho en la vida de nuestro hermano Luis, Señor, que a través de la enfermedad Él te sirve, Señor, te sirve, y que eso sea un ejemplo para todos aquellos que estamos sanos y que no queremos servir, Padre. Poner pretextos cuando vemos que un hijo tuyo, Señor, está en enfermedad y sin embargo, Señor, está trabajando arduamente, Padre. Bendícelo, Señor. Ayúdalo, Padre. Y que los demás nos avergoncemos, Señor, cuando hemos puesto pretextos inexcusables, Padre, porque no hay un solo pretexto válido, Señor, en donde podamos poner para no poder servirte. Que nos dé pena, Señor, que nos dé vergüenza, Padre, el no servirte. Señor, gracias te damos, Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que así como hay iglesias, Señor, que han sido cerradas, no queremos, Padre, eso para nuestra iglesia. Que aquí haya ese gozo, esa alegría de poder servirte, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te damos gracias, Padre. Y aún así, Señor, te pido bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú, Señor, conoces el corazón, que tú conoces la situación, que tú conoces la necesidad. Y, Señor, que los levantes, Padre, que los levantes, que nos pronunciemos como verdaderos creyentes que estamos para servir y para dar a tu obra en todo lo que tengamos, Padre. En el nombre de Jesús, te estamos pidiendo por nuestras familias, Señor. Por aquellos que todavía no te conocen, por aquellos, Señor, que todavía están indecisos, Señor, en que recibirte. Te pedimos por ellos y por aquellos que habiendo hecho una decisión están alejados de ti, Padre. Sé con ellos, Padre. Sé con esos hijos, sé con esos padres, sé con esos hermanos, sé con esos amigos, Señor, que necesitan de tu palabra. Ve y háblales, Espíritu Santo, ahí donde se encuentren. Redargúyelos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que se arrepientan, Señor, y reconozcan que tú eres el Dios vivo, Señor, que nos das esta
salvación por gracia, o sea, gratuita, gratis. No tenemos que hacer nada, tú ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que haya arrepentimiento en el corazón de ellos, Señor, y estamos orando por ellos en esta mañana. Asimismo, quiero hacer esta invitación, hermanos amados. Si alguien quiere en esta mañana recibir a Cristo como su Salvador, tal vez tú digas, yo no entiendo muchas de las cosas, yo no sé muchas de las cosas, tengo dudas de muchas cosas, pero sí quiero. Así de esa manera, y Dios quiere los corazones que estén dispuestos. El decir sí quiero es un corazón dispuesto. ¿Quisieras recibir en esta mañana a Jesús como tu Salvador? Levanta tu mano, porque queremos orar por ti. Padre, tú sabes el tiempo, tú sabes el momento, Señor, de que cada uno de nosotros ha de ser salvo. Solamente te pedimos, Señor, que no tardes esa promesa, Señor, en los nuestros, que no tardes esa promesa en los que amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos esperando y confiando en ti. Amén. Dios les bendiga.